Carlitos al año no balbuceaba lo suficiente, no observaba los ojos a las personas cuando le hablaban, no hacía muchas cosas que nosotros notábamos que comúnmente lo hacían otros niños de su edad. No respondía a su nombre, no jugaba con juguetes. Tengo muy marcado que él cuando chico, él jugaba con las ruedas del auto, pero no le hacía el típico, no, su diversión era nada más que eso. Entonces yo empecé a decir a la pediatra y decirle estas cosas, y la pediatra siempre le bajó el perfil. Fue tanto nuestra insistencia hasta que un día me dijo, ya sabes qué, como para que tú ya dejes tu necedad porque tu niño tiene algo, te voy a dar una hora con una neuróloga. Yo me fui por lo más lógico, o lo más como una vista de papá. Yo lo que quise decir, oye, no será sordo. Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. ¿Cómo andan? Bueno, hoy, como siempre, mis episodios favoritos casi siempre tienen que ver con testimonios de vida de padres reales en nuestros zapatos. Y muchas veces donde yo más aprendo son con otros papás que han pasado por cosas similares o capaz se me han adelantado en ciertas cosas o tienen simplemente sabiduría para compartir. Y hoy vamos a conversar con los papás de Carlitos, como Maciel y Carlos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Miriam. Vienen desde Chile, ¿cierto? Sí. Cada cultura también me interesa saber cómo es cada cultura. Ellos vienen acá a hacer el ABC, pero entre pasillos, porque, ¿me entiendes? Ellos van subiendo, bajando todo el building para hacer su protocolo. Vamos conversando y voy entendiendo mucho de lo que ustedes han pasado y digo, es que esto hay que documentarlo, hay que hablarlo, porque hay muchas personas que vamos a poder ayudar con sus experiencias. Entonces, antes de empezar con este tema del ABC y cómo les ha ido, yo quisiera empezar antes, mucho antes. Cuénteme de su hijo. ¿Cuándo se enteraron que Carlos tenía autismo? ¿Por qué? ¿Qué vieron como papás? ¿Qué edad? Cuénteme un poco de esos inicios. Ya. Mira, mi Carlitos al año no balbuceaba lo suficiente. Mi Carlitos no observaba los ojos a las personas cuando le hablaban. Él no hacía muchas cosas que nosotros notábamos que comúnmente lo hacían otros niños de su edad. No respondía a su nombre, no jugaba con juguetes. Como primer hijo, nosotros nos vivíamos comprándole muchos juguetes, muchas curiosidades, pero a él no le llamaba la atención nada. Tengo muy marcado que él cuando chico, un auto, él jugaba con las ruedas del auto, pero no le hacía el típico, no, su diversión era nada más que eso. Entonces empezamos a notar cosas raras en él. Además ¿Los dos notaron o tú nada más? Sí, no, sí, los dos. Y los abuelos también. Todo el mundo. Sí, Okay. la familia en general nos decía. Entonces yo empecé a decir a la pediatra y decirle estas cosas. Y la pediatra siempre le bajó el perfil. O sea, siempre me dijo, no, es tu cabeza, es tu idea, es porque es hijo único. Entonces yo le decía, no, pero es que yo le hablo y no me mira. Es que está tan concentrado en lo que está haciendo que por eso no te mira. Entonces fue tanto nuestra insistencia ya seguíamos avanzando en los controles mensuales y hasta que un día me dijo, ya sabes qué, como para que tú ya dejes tu necedad porque tu niño tiene algo, te voy a dar una hora con una neuróloga. Y yo me sentí como aliviada. ¿No sentiste en ese momento un poco de vergüenza? ¿Te hizo sentir vergüenza? No. ¿Sabes que a mí sí? Yo me recuerdo que a mí me pasó algo similar a ustedes, que yo iba donde el mismo pediatra y me decía lo mismo, deja de comparar a tus hijas, Miriam, no seas madre injusta, la niña simplemente no es tan inteligente como la otra niña, Miriam está en tu cabeza. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Si quieres ser igual que todas esas mamás ridículas, yo te voy a dar una hora con un neurólogo. Y me hizo la referencia. Y yo sí salí avergonzada de ahí. No, yo sentí un alivio. Qué bueno. Porque yo quería que ella me mandara a otro especialista. Y fuimos donde la neuróloga y la neuróloga le empezó a hacer unos típicos test a Carlitos de resistencia al dolor, seguir objetos y Carlitos no seguía las instrucciones de la neuróloga. Entonces nos dijo ya terapeuta ocupacional, fonoaudiología, vamos a hacer unos exámenes y si el niño no tiene nada, esto no va a alterar en nada su proceso de maduración, al contrario le va a ayudar. Y pensando, aportando en eso, yo me fui por lo más lógico, o lo más como una vista de papá. Yo lo que quise decir, oye, no será sordo. Claro. ¿Cierto? Entonces empezamos con las pruebas caseras. Le escondíamos una pantalla con los monitos que le gustaba ver, entonces veíamos si lograba escuchar bien. Escuchaba perfecto. De hecho,
como Carlitos es prematuro, él nació de 34 semanas. Más Raquel también. Sí, sí. Ya, 2 kilos 395 pesos, 42 centímetros midió. Con eso, ¿qué pasaba? Que él debería, en Chile, debieron haberle hecho un examen de audición, ¿ya? Y otros exámenes más que más adelante sí te puedo contar, que no se lo hicieron, por el hecho de ser prematuro, ¿ya? Entonces, partimos primero por lo más lógico, lo más básico era, no será sordo, que no verá bien. Entonces, hacer ese tipo. Después, como dice Maciel, llegamos a la parte del neurólogo y yo creo que ahí también fue bueno haber llegado con un neurólogo como esta niña, no la vamos a mencionar, pero esta persona que nos dijo, vamos a hacer todo el protocolo como si tuviera autismo. Y si no es autista, no importa, porque esto le sirve a todos los niños. Pero ¿por qué no te pudo dar algo definitivo? Porque tenía 18 meses. Ya. Entonces era muy chiquito. muy chiquito como para decir sí o no, o dar un diagnóstico tan tajante. Y de ahí en adelante, bueno, Claro, continúa. de ahí en adelante hicimos todos los exámenes. Cuando tú dices todos los exámenes, ¿qué significa todos los exámenes? Escáner, Como un CAT claro, Ujú. del cerebro. Sí. sangre Ujú. y básicamente eso. No, recuerda que hicimos exámenes genéticos. No, eso vino después. Hicimos, Después, pero que ahí hay un lapso largo donde hicimos muchas cosas, hasta llegar a los 4, 5 años, 6 años, donde hicimos muchas cosas. Yo creo que muchos papás se van a sentir identificados. Lo que nos decían, lo hacían. Sí. Sí. Uno improvisa como loco. Pero con lo que nos dijeran, oye, que esto, que haces este examen, que mira, y no será por este lado. Y empiezas a ver distintas cosas porque el autismo te lleva a decir que son distintas. O sea, puede ser muchas cosas. Multifactorial. Multifactorial. ¿Encontraste respuestas? Mira, partimos con esta primera neuróloga, uno siempre tratando de buscar mejores especialistas. Yo siempre he sido y me he quedado tranquila que cada médico que me recomendaban para mi hijo, yo era de la que buscaba todo el currículum y trataba de ir donde los mejores profesionales y les creía mucho a ellos. Después de esa neuróloga fuimos con otra neuróloga que nos habían dicho que era aún mejor. Esta otra neuróloga le hizo incluso un escáner donde lo conectaron por 12 horas de sueño, Un electroencefalograma. electroencefalograma, y ella se supone que era muy buena neuróloga, y cuando vio el examen nos dijo, ¿sabes qué? Tu hijo no tiene nada. Ándate para la casa tranquila, porque lo que ustedes creen está en su imaginación. Tu hijo va a hablar, en cualquier minuto se pone a hablar porque él no tiene absolutamente nada. Y déjalo crecer. Wow, eso es tan irresponsable y te voy a explicar hoy qué se sabe. El electroencefalograma que hacen los neurólogos cuando un niño está dormido, están realmente buscando onda epiléptica, onda epileptiforme, convulsiones. Y si ese niño no tiene eso, entonces muchas veces, bueno, es normal, es un cerebro normal. Cuando vinieron acá, me imagino que se dieron cuenta con el electroencefalograma de la terapia MERT que no estamos midiendo eso, estamos buscando qué tan funcional es el cerebro. Entonces, si no están midiendo qué tan funcional es el cerebro, ¿cómo van a saber si el niño tiene algo o no tiene algo? Ahora, seguimos nuestro camino y porque nosotros hemos cambiado 4 neurólogos. O sea, en Chile, cuando te diagnostican con autismo, no te mandan a la nutricionista ni al gastroenterólogo. Tu primera opción es el pediatra lo pesquisa, después te envían al neurólogo y el neurólogo terapeuta y fonoaudiólogo y hasta ahí llegamos. No hay más En algunos casos, psiquiatra. psiquiatra, claro. Uy, Ahora, qué mal. mi Carlito empezó a crecer. ¿Y por qué cambiamos tanto buscando mejores médicos? Porque Carlito chico comía las piedras, se lavaba las manos en la taza del baño, hacía tantas cosas, le daban unas crisis de llanto donde se llegaba a golpear, mordía a las personas, de noche no dormía. Nosotros pasábamos meses sin dormir de noche, o sea, despertaba todos los días 2, 3 de la mañana y estaba despierto hasta las 11 de la noche del día siguiente. Entonces era un cansancio tremendo y en mi casa, que somos 4, nadie dormía, porque si él despertaba, nos despertábamos todos. Y preocupados encima. Entonces el cansancio fue demasiado. Íbamos buscando, cuando nos decían, no, este especialista es muy bueno, íbamos, empezamos con él, lo empezaron a medicar. Carlito llegó a los 5 o 6 años, tomaba 7 medicamentos. 7 medicamentos, fármacos. Fármacos, que porque tiene ansiedad, que porque se golpea, que para que duerma en la noche,
Y a todo esto, yo era de las mamás que lo dejaba en el colegio y como para que mi hijo no quedara llorando, yo le dejaba una galletita, le dejaba, no sé, un chocolatito, porque si lloraba yo sabía que con eso se iba a calmar, sin saber el daño que le estaba haciendo. 4 o 5 años con 7 medicamentos. No, Carlito tomaba muchos medicamentos. Creo que llego a tomar 8. Yo tengo en mi cabeza el número. Porque a mí me hizo mucho ruido en algún minuto decirle, oye, ¿cómo saber? ¿A quién le podemos preguntar si todos estos medicamentos no chocan entre sí? Yo no tengo nada que ver con la medicina, no conozco los términos, pero decir, oye, si le dais esto con esto, oye, se inhiben. ¿Y quién te recetó? ¿Cada doctor te recetaba algo diferente o un solo doctor te recetó todo? Uno. No, estábamos con un doctor y me decía, ya, estamos con este medicamento, pero ¿sabes qué? Yo le decía, no pone atención en clase, no quiere hacer las tareas, nada, entonces démosle algo para la concentración. Pero también está tomando algo para que se mantenga tranquilo. También está tomando algo para que duerma bien en la noche. O sea, también está tomando algo para la ansiedad. Wow. Y así suma y sigue, y estuvimos durante muchos años igual. Exacto, y ahí es donde, como te decía recién, yo llegué a preguntarme en algún momento y decirle, pero negra, esto no chocarán entre sí. ¿No será que uno con otro se inhibe el efecto de un medicamento con otro? No puedo dar un A con un B, ¿sabes qué? No tengo resultado del A y B, los dos se pierden. Y ahí empezamos un camino de empezar a ver si era la alternativa. Y así como íbamos colocando medicamentos, empezamos, oye, saquémosle este. Empezaste a sacar ustedes Nosotros solos. por cuenta propia. Claro, y sacáis un medicamento y Carlito, Igual. sacáis 2 y Carlitos queda igual. El otro día, o sea, y todo el proceso que significa, la risperidona, ¿cierto? Que era Meses. una gotita para una semana para incluir una gotita. Esta semana súbele una gotita. A la otra semana. Entonces, cuando tú llegabas a la dosis, tenías 2 meses para llegar a una dosis efectiva. Y cuando llegabas a la dosis te das cuenta de que no era ya, ok, otra semana para bajarle la dosis. Y tenías dosis de día y dosis de noche. Entonces imagínate los tiempos que significa incluir un medicamento o sacar un medicamento. Tiempo perdido. Sí. Y es un niño. Cualquier persona que está escuchando esto y ustedes están en esta tormenta, entiendan, por favor, de una buena vez por todas, este es el manejo equivocado de un niño autista. Totalmente. Y ustedes no tenían cómo saberlo. Totalmente. Además que... Pero sigue pasando. Carlos, sigue pasando. Ese es mi mayor dolor, porque yo siempre decía, Carlitos puede tener todas las dificultades que quiera, pero que no me pueda decir qué es lo que le pasa, si es que se siente bien. Oye, Carlitos, te voy a dar este medicamento. Ok. Papá, me duele la cabeza. Papá, me duele la guata. Papá, me duele esto. Pero no te puede decir. Como no te puede decir, ¿qué haces tú? Das una cosa, das otra cosa para... Oye, cuando le dolía la guatita, siempre me voy a acordar. ¿Cómo sabía? Ya, vamos. Primero, el primer medicamento que tienes a la mano, para la guatita. Después, para el dolor de cabeza. Después. Sí. Y al último dices, bueno, alguno le hizo bien. Pues. Sí, claro, pero le diste 3. Sí, yo me siento muy mal al yo pensar cuántas veces en todos estos años yo automediqué a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo de la nada lo veía llorar espantosamente y yo decía, le duele la cabeza, ya, le voy a dar un analgésico para la cabeza. Y seguía igual, no, es que a lo mejor no era la cabeza, a lo mejor era la guatita. Entonces vamos dándole un remedio para la guatita. Carlitos tiene 10 años, tiene autista no verbal, dice unas pequeñas palabras, pero no es capaz de decirme si le duele la cabeza, si se siente mal. Entonces, de verdad que una como mamá se frustra, se angustia, llora y pasan muchas cosas por la cabeza. Entonces, ahora que yo estoy con ustedes, digo, pucha, ¿cómo vimos tantos doctores que para mí eran grandes doctores en mi país y ninguno me mandó al nutricionista? Ninguno me mandó al gastroenterólogo. A todo esto, Carlito lo diagnosticaron con autismo, pero después vino un año que tosió todo un año y lo diagnosticaron asmático. Sumemos 3 remedios más, inhaladores y corticoides. A los 7, 8 que ya tenía. Claro, porque tiene asma. Empezaron a salir sus altos niveles de alergia, autista, asmático, alergia y démosle antialérgico. Entonces se fueron agregando otras cosas más. Y su guatita, para una persona que comía 5 cosas, que se alimentó, no sé, pues durante 9 años con leche, yogur, galleta,
Lo mejor que comía era la sopita. La sopa. Las Eran sopas. las sopas de distintas cosas, pero todo tenía que ser líquido. Claro, Era porque sopa. estaba con un dolor tremendo. Y yo lo que estoy viendo es que ustedes cayeron trampa, lo mismo que yo, y a lo mismo que muchos de los papás que están escuchando esto. Y es que la medicina actual, como está diseñada, es ¿qué duele? Medicamento. No se concentra, medicamento. Pero muy pocos protocolos o muy pocos doctores están buscando la raíz del llanto de tu hijo, la raíz por la cual agarra agua de un excusado, la raíz de por qué no duerme. Y tú dijiste bien cuando te sentaste, es que ahora que sabes las raíces, uno sabe dónde ver, dónde atacar, pero ¿cuántos papás no están en los mismos zapatos que ustedes, donde a pill for every ill, así se dice, una pastilla para cada síntoma? Y no, el niño autista ni te metaboliza esas pastillas. Entonces, los medicamentos tampoco les sirven como deben de ser. O sea, entonces, ustedes se cansan de esto. Claro, mira, pasó también, Carlito, recuerdo que tenía como 6 años y al centro de terapias que íbamos, yo escuchaba a otras mamás que decían, estamos probando con la dieta sin gluten. Entonces yo llegué a la consulta de la neuróloga y le dije, ¿sabes qué? Quiero probar, quitarle, tenerle alguna dieta que me pueda favorecer en cuanto a la alimentación de mi hijo. Y ella textualmente me dijo, pero si tu hijo come tan poco, le vas a quitar lo que ya come, se te va a morir de hambre. No hay nada científicamente comprobado que diga que esas dietas funcionan. Y hasta ahí yo me quedo con esa culpa que le creí y no busqué más. Hasta cómo llegamos acá, porque el año pasado Carlito entró al colegio en marzo, 9 años. Entonces entró al colegio en marzo y se empezó a golpear la cabeza y a tirarse contra el suelo y darse contra las paredes, incluso en el colegio. Entonces en el colegio ya les daba miedo, no sabían cómo tratarlo porque se podía hacer daño. Se mordía también. Se mordía a los compañeros, eran unas crisis de llanto que terminaban muy mal. Entonces yo le escribí a la neuróloga en ese entonces y le dije, Carlito está así, ¿qué hago? Y me dijo, le quitó el perfil al tema y me dijo, yo creo que está estresado por haber entrado al colegio, así que auméntale una gota más a la risperidona hasta que tú veas si es que eso lo calma. Dios mío. Yo, en mi angustia, por buscar que él se sienta mejor claramente, al otro día, ese día en la noche, le aumenté una gota. Nos vamos a dormir y al otro día en la mañana yo lo primero que siento desde mi cuarto fue un golpe terrible en la muralla. Entonces, mi cabeza me decía qué podía hacer. Pues yo sabía que era Carlitos que había despertado y se había dado contra la muralla. No te puedo creer, su cabeza. La cabeza. Sí. Y lo voy a ver a su dormitorio y efectivamente era él que se daba contra la cabeza. Y yo solamente le había aumentado una gota a la risperidona. Entonces, desde ese día, yo dije, no vuelvo más. Y si ella me dijo que la aumentara y tuve este efecto, yo voy a hacer lo contrario. Y al día siguiente empezamos a bajar la risperidona. Le bajé una gota, a las 2 semanas le fui bajando otra gota y empecé a ver dónde podía buscar. Pues yo me senté con Carlos a conversar y le dije, ¿sabes qué? O los médicos con los cuales lo hemos llevado durante todos estos años no son buenos o nosotros estamos mirando para el lado equivocado y no hemos mirado para el lado que realmente puede ayudar a nuestro hijo. Entonces yo ahí empecé a estudiar de noche, lenguaje. Mi cabeza me decía que si yo lograba que Carlito se comunicara mejor, él me iba a poder decir qué le duele y yo atacarlo por aquí. Hice un curso de lenguaje de noche y después el curso creo que costaba como $500. Pero algo me dijo, o sea, lo hemos tenido con los mejores terapeutas, los mejores fonoaudiólogos, van a la casa para que él esté cómodo y no han conseguido que se comunique mejor, tú no vas a ser capaz. Entonces, yo no sé cómo, esperaba que todos se fueran a dormir en mi casa, yo me quedaba estudiando y con un cuaderno iba anotando todo lo más importante que yo encontraba, hasta que llegué a los podcasts tuyos. Dios, ¿de verdad? Y me hizo sentido. Te juro que vi el primer podcast tuyo y con cuaderno y lápiz empecé a anotar. Y anoté todos los médicos, los profesionales que se repetían. Y después de ver muchos podcasts tuyos, me fui a los podcasts y a los perfiles de las personas que tú nombrabas. Y me vi todos esos perfiles de noche y anotando, y anotando, y anotando. Y anotando exámenes, conductas y eso. Entonces yo le dije a Carlos, ¿sabes qué?
por acá va. Algo me dice que esto nos va a ayudar, por aquí lo podemos ayudar, y yo creo que lo que ellos viven en sus vivencias es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces yo me comuniqué con la gente de acá del ABC, pero mientras hacía todo ese contacto, yo quería hacer algo más rápido y busqué un doctor en Argentina y con una nutricionista en Argentina que hablaban de la desinflamación y de los intestinos permeables en niños con autismo. Y hablaban de la conexión intestino-cerebro, Muy que bien. si el intestino estaba inflamado, así también lo estaba el cerebro. Tal cual. Y ahí empezamos nuestro caminar y yo ahí empecé a ver luz en todos estos años. ¿Por qué? Con la dieta. ¿Por qué? Porque este doctor y esta nutricionista en Argentina me dieron una dieta. La nutricionista no me quitaba todos los procesados, pero sí me dejaba lo gluten free. Entonces yo pasé de una vida ultra procesado a una vida gluten free, que no es totalmente bueno, pero es menos malo. 100%, menos malo, claro. Entonces con ellos tuvimos 2 meses hasta que ya el equipo de ABC se puso en contacto conmigo, me empezaron a dar la cita con Chirán y la doctora Dolly me dio la primera dieta y empezamos a sacar leche, empezamos a sacar gluten, empezamos a sacar azúcar y te digo que ha sido lo mejor que nos ha pasado en todos estos años. Bueno, sí, yo veía al otro lado. Yo me quedaba, yo hacía dormir a uno de los niños y se levantaba, ponte tú, a las 11 de la noche y se iba a estudiar. Y yo la veía, o llegaba a las 2 o 3 de la mañana. Eran 2 a 3 horas diarias, todas las noches que estudiaba. Al otro día me mostraba todas las notas. O en la noche me enviaba algunos podcasts. No todos, yo no vi todo. Ella es la que tiene toda la información. Ella se ha visto 200, yo me he visto, no sé, 20. Y me iba filtrando la información y me iba diciendo, mira acá. Y después ya empezamos a darle forma, como dice ella. Claro, primero con este doctor argentino, que empezó, que era la parte de la dieta. Esto es lo más accesible y rápido que tenías. Claro, era lo que nos estaba llegando. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, tú sabes que si tú buscas algo, el teléfono después te empieza a mandar información y empezó a salir, miren Gimal. Toma la sopa. Sí, bueno, de hecho, yo sé que para ella, no te lo ha dicho a lo mejor, pero estar contigo acá yo creo que se siente muy contenta. Mira, Ella decía, pero voy a conocer a Miren Gimal, hoy mañana voy a ver a Miren Gimal, mañana voy a conocer a Miren Gimal. Pero yo creo que te has dado cuenta que solamente soy una mamá igual que tú. O sea, al final del día aquí somos mamás, somos lo mismo que tú vistes de esta biblioteca de podcast. Ahora estás participando en la biblioteca de podcast. Somos mamás. Claro, es que no fue tan solo conocerte a ti a través de una pantalla, porque yo me creo súper ordenada y estudiosa en cuanto a algunas cosas, entonces, y no me creo todo a la primera. Entonces, cada vez que veía tus podcasts, también me iba a los perfiles de las mamás con las cuales tú entrevistaban, y yo hablé como con 5 o 6 mamás de las que estuvieron aquí antes que yo viniera. Muy bien. Y todas me hablaron maravillas, y todas me indicaron. Entonces, yo llegué aquí a Panamá teniendo claro cómo eran los procedimientos, qué es lo que venía, porque estas otras mamás ya me habían alimentado de varias información y a todas les había ido muy bien y todas salían contentas. Entonces, yo de verdad que vi como una luz en el camino, y hubo un podcast que me quedó súper marcado tuyo que decía cómo ser mamá de un niño con autismo y no morir en el intento. Totalmente. Y yo creo que el nombre quizás para muchos suena como controversial o quizás, no sé, pero yo me sentí muy identificada. Yo de verdad que yo muchas veces creí que moría en el intento, pero aquí estamos. O sea, yo soy una agradecida de haber empezado a ver estos podcasts, y si nuestra historia le puede servir a otros papás en igual situación, mucha feliz. Sí, lo que pasa es que cuando uno escucha tus podcasts o lo que van diciéndote acá, ya cuando derechamente estás acá, te van haciendo mucho sentido. Cuando empezamos ahora a conversar, dijimos cuando Carlito, al año 8 meses, al año 6 meses y todo, te empiezan a hacer mucho sentido. Cuando hablamos, siempre hablamos como del año 6 meses en adelante, los 18 meses en adelante. Pero hasta el año, los niños todos son iguales. Y yo creo que muchos papás van a coincidir conmigo en que no se nota nada diferente. No, están súper bien y de repente algo pasa. ¿Qué pasa? Que es la única... Yo te juro por Dios, yo lo analicé. Yo traté de alguna manera de llegar a alguna conclusión y llegué a la conclusión. Lo único que cambia es que al año tú los empiezas a alimentar. En verdad, ya tengo otra respuesta para darte. ¿Okay? Es la alimentación para mí en eso. Sí, pero
casi todas las personas que tienen regresión, o sea, es a los 18 meses, ¿right? Ok, hablando porque muchos papás también le echan la culpa a las vacunas, como que, venga, le puse la vacuna y vi algo. Y yo me quedé muy, muy como alerta en eso porque yo tengo mellizas, la vacuna al mismo tiempo. Entonces, bueno, puede que la vacuna tiene influencia en algo, pero no puede ser la única causante porque mi otra hija no es autista. Y hice un live hace poquito con una doctora de Venezuela, inmunóloga, hablando de este tema abiertamente. Y ella explica todos los golpes que ya yo venía con la doctora Dolly viendo, todas las razones por las cuales un niño se puede, o sea, el neurodesarrollo de un niño puede estancarse. Entonces piensa, ser prematuro, ser cesárea, la leche materna, la alimentación y también las vacunas, dependiendo en el paciente y cómo está el sistema inmune de ese paciente. A los 18 meses, ¿sabes lo que pasa? Me acabo de enterar y quedé loca. Hasta los 18 meses el bebé tiene la inmunidad de la mamá. A los 18 meses ya se va y tiene que rely, o no sé cómo se dice en español, rely, tiene que contar con su propia inmunidad. Y es ahí donde ves la verdad, si ese niño está inmunosuprimido, si está, o sea, o si tiene el sistema inmune demasiado alerta, es ahí a los 18 meses. Entonces, ahí coinciden muchas cosas, como la alimentación, como la vacuna, o sea, todas muchas cosas, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido desde el nacimiento, desde antes de nacer realmente. O sea, si mamá o papá sufren de algún problema, sea Hashimoto, o sea, depresión, cualquier cosa ligada al microbioma, ya tenemos un golpe. Una cesárea es un golpe, un prematuro es un golpe. Y vas viendo la historia clínica del papá y te vas dando cuenta de todos los golpes que tuvo el feto, el niño, y a los 18 meses eso es lo que pasa. Bueno, para nosotros fue eso. Ahí nos empezó a hacer mucho sentido esa parte. Después, todo lo que tenía que ver con su alimentación, que era súper complicado, ¿no? Porque nos veíamos en ese dilema de que, que si mira lo que tú estás comiendo, va a vomitar. Que miraba las cosas y le daban asco, que no podía inmediatamente. probar. Imagínate, eso no es normal. Que un niño vea un alimento y vomite porque lo vio. Eso no es normal. No es normal que llore toda la noche o que juegue con el excusado. No es normal. Todas esas cosas fueron las que después nos hacían tanto sentido y cuando veíamos y escuchábamos a los profesionales de acá, de todos, nos hace tanto sentido tantas cosas, pero oye, han pasado 10 años. Lo sé, y es por eso que estamos en este podcast para que las personas que nos están viendo, ahorita vamos a conversar sobre qué aprendieron y cómo está su hijo hoy, pero quiero adelantarle esos 10 años a otra persona, porque ya tus 10 años los tuviste. Yo también perdí más de 10 años. Ya está, ¿me entiendes? Yo ya llegué tarde a esta información. Cada papá que llega a esta información, según mis valores, debe fomentarlo. Para que otro papá capaz llegue a los 9 años en vez de los 10, o a los 8, o al año. Mejor que eso. Lo que nosotros nos ha pasado con, no voy a decir nombres, pero con un par de chiquititos que vemos acá, que tienen 2 años, 3 años. ¿Tú sabes a quién me refiero? Que también van a estar en este podcast los papás. Por supuesto, ojalá que sí. Cuando los ves a ellos, qué bueno que están, porque yo creo que les va a ser mucho más fácil para ellos. Claro, a los 2 años. A los 2 años poder estar acá. Y nada, decir que mi Carlito, si vinimos a los 10 años, por algo pasó. Totalmente. Mira, Dios quiso que fuera así y así va a ser. Y le ha ido bien. Cuéntame, desde el principio, porque empezamos con una dieta, después vinieron a hacer todas las intervenciones. ¿Qué fue las primeras cosas que empezaste a notar con este protocolo? El protocolo en sí, bueno, parte desde... para mí la parte más importante... Bueno, hay 2 cosas. Antes de eso, esta persona, este doctor argentino, nos ayudó, tenemos que ser súper sinceros, nos ayudó en un sentido, en poder decir que podíamos hacer cambios. ¿Ya? Esa parte fue buena, porque cuando empezamos a sacar el gluten, fue darnos cuenta de que se podían hacer cosas. ¿Ya? Antes de eso, se alimentaba de lo que él quería. Claro, y me hizo sacar estigmas que yo tenía, que por ejemplo yo decía, ¿cómo le voy a quitar a mi hijo lo que come? Se me va a morir de hambre. ¿Qué fue lo que te dijo la neuróloga? Claro, que fue lo que me dijo ella, pero fue todo lo contrario. La nutricionista me dijo unas palabras que me quedaron muy grabadas. Me dijo, en el minuto que tú dejes de alimentar los bichitos malos que tiene tu hijo, estos se van a empezar a morir y los buenos se van a querer alimentar y va a empezar a comer cosas nuevas. Y fue tal cual. Empezamos a sacar azúcar,
procesados, gluten, y él empezó a comer de todo. O sea, mi hijo nunca había comido una fruta, nunca había comido una verdura, un trozo de carne, porque lo que comía era, yo trataba de darle todo en sopas. Y ahora come de todo. Yo te digo que sin llegar acá a Panamá a hacer el ABC propiamente tal, yo con la dieta que me dio después la doctora Simplemente Dolly, quitando, sí, simplemente quitando, yo conseguí 3 cosas en Chile, con la dieta retro-red. claro, que fue que mi hijo dejara de ser selectivo alimentario, que comiera de todo, y eso es maravilloso. Conseguí que dejara de ser asmático, porque él tosía, vomitaba y terminaba en vómito. Yo le quité los remedios para el asma, se los quité yo hace 5 meses y fui haciendo pruebas y me di cuenta que ya no necesitaba los corticoides, no necesitaba los puffs, se los quité, y lo otro dejó de pegarse en la cabeza. Wow. 3 cosas. Con la alimentación dejó de ser selectivo, dejó de pegarse en la cabeza Y y dejó dejó de de ser- ser asmático. Qué belleza. Muchas personas no saben que el asma está totalmente relacionado con la microbiota intestinal. Sí, pero esa parte de quitar alimentos, yo quiero darle un minutito y decir que Por es favor, porque mucho muy, muy difícil. muy Eso difícil, hay que hablar del Sí. tema, porque hay papás que están diciendo que qué bueno, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Verdad? Sí, porque no es... ¿Cómo lo hicieron? No es Cuénteme, no ¿cómo- es para nada fácil. ¿Cómo Ahí- lo lograron? Fuimos de a poco, o sea, Por eso el gluten, cuando empezamos a sacar el gluten fue tan importante, porque esa fue como decir, sí se puede. Cuesta, va a costar mucho, va a ser difícil, sí se puede. Entonces, ¿ustedes empezaron con el gluten o todo a la vez? No, primero fue el gluten. Ok, ¿cómo hicieron ese cambio? Cuéntame. migramos a lo gluten free. Ujú, Ya no había más, en Chile se consume harto pan, Ya. desayuno y once, ya no había más pan, y empezamos a ver qué cosas podías comer. Sustituirlo. Claro, empezamos con la harina de almendra, la harina se la hacía yo, Muy bien. y empezamos a cocinar. Básicamente empezamos a hacerle toda la comida nosotros, y Carlito al principio no quería comer, pero se tenía que alimentar. Entonces fue solito, o sea, nosotros cuando empezamos a quitar las cosas nos dimos pie atrás, y yo creo que su necesidad de alimentarse fue lo que después empezó a comer solo. Pero, por ejemplo, ok, dejaste el gluten, pero él comía lácteos, yogurt y Sí, leche. sí, es que- Entonces, ¿se embutía de leche y yogurt? Básicamente. Pero también le fuimos restringiendo. Sí, pero restringiendo porque decíamos, ok, pero si estamos sin gluten, también tenemos que quitar la galleta. ¿Cierto? Entonces empiezas a decir, sí, pues las galletas tienen gluten. Y después empiezas a leer los envases de todos los procesados y te das cuenta que el gluten está En todas partes. en todas partes. Entonces, claro, primero fue el gluten. Y después ya derechamente, porque la parte del gluten yo diría que es un poco más manejable. Fue un ¿Cuánto poco tiempo más- demoró para aceptarte algo gluten free? ¿Un mes? Un mes, por lo menos. Un mes antes de que te aceptara. ¿Ok? Entonces, en ese mes tú quitaste todo lo de gluten y lo mantenías con su leche, su yogurt y sus sopitas. Ujú. Claro. Así fue. Fuimos Ah. quitando de a poco, Ah. pero tampoco íbamos dejando las cosas al lado. No sé, hoy día le toca comer, no sé, una verdura, y él no quería la verdura, pero No. yo le mostraba su plato de verdura y No, se no, lo pero dejamos. espera, ahí. es que eso es después, porque después viene cuando ya nos ponemos en contacto con... Primero estábamos cero gluten. Gluten, chao. Cero gluten, chao. Cuando logras cero gluten, listo, toma un mes el muchacho. ¿Cuándo fue la primera vez que te agarró algo sin gluten y se lo comió y tú quedaste wow? Por lo menos un mes en que realmente comiera Pero una cantidad que dijéramos, oye, se comió 2 galletas. Ya, ok. Porque al principio lo probaba, chao. Ah, No, ok, no, sí probaba, pero chava, la pero no, galletita de no, no, almendra, lo que sea que tú le hacías. Exactamente. Entonces, De por- garbanzo. hasta ahí, esa es la primera parte. Después ya viene el La ponerse leche. en contacto con ABC. Empezar a trabajar con acá y llega la dieta. La dieta retro, La dieta retro. ¿Y cómo es la dieta? ¿Y cómo es la dieta? Al ver la dieta, lo primero que, oye, no está el gluten, no están los lácteos y no está el azúcar. Gluten ya estamos ok. Lácteo, bueno, será parte de, pero el azúcar. ¿Cómo sacamos el azúcar? ¿Y en qué comía el azúcar? En todo. ¿Cómo Sí, qué? tenía, como digamos, libre disposición. Podía Pero comerse de- un bombón, un chocolate. Antes, sí. Sí, No, eso. estamos de acuerdo, Sí. ok. Entonces estaba a punta de azúcar. A Claro, punta de a punta de alimentar su microbiota negativa. Él Exactamente. estaba full adicto a esas cosas. Full. Ok, entonces háblame cómo lograron quitar la leche y el azúcar. Ya, hasta ahí yo no quiero hablar más. De aquí en adelante esto se pone muy complicado. La típica leche que él tomaba, recetada por su pediatra, después migramos a las leches vegetales. Ujú. Leche de coco, leche de almendra, leche Arroz, de ajá. arroz, eso, y las aceptaba.
Y Ok, eso es una Ya. bendición. No, le gustaban, no había ningún problema. Después llegamos con Chirán y nos dijo, no más leche vegetales porque son procesadas. Entonces, ¿cómo las reemplazamos? Ya, nos dijo ya, la mañana, al momento de la leche, yo le daba juguito, un juguito natural, pero de la fruta que le tocaba en el día. Entonces empecé jugo de manzana, un jugo de naranja, y también tenía que sacar el típico té que se toma al desayuno en Chile, entonces hacíamos la hierba del día. Hoy día le toca comer laurel, ya, un tecito de laurel. Y ahí fuimos sacando, hasta que ya dijimos, ya no hay más leche vegetal, y demos el carbohidrato con la proteína, acompañado de su jugo natural o su tecito de la De la hierba. hierba del día. Y ahí sacaste la leche. Y ahí ¿Y cuánto sacamos tiempo la tomó más o menos eso? Sacar la leche de Eh, vaca. La leche yo creo que tiene que haber sido también otro mes, fácilmente. Un mes más. Como un mes más. ¿Y él estaba bien o estaba más Sí. agresivo de lo normal o qué? Hasta ahí todavía bien. O Hasta sea, ahí todavía. bien, normal, ok. ¿Dónde Pero viene la tormenta, Carlos? en Cuéntame. En el azúcar. Cuando iba, Cuando claro. ya le empezamos Cuando a sacar todo. ya cuando definitivamente no iba a comer más una galleta, no iba a comer más un bombón, un chocolate Cuando o dejó de abrir un paquete. un paquetito de lo que fuera, cuando él lo tenía que hasta ahí y ya fue y él sabía dónde estaba, entonces él fue y abrió y no había nada y empezó a necesitar. Y Síndrome de abstinencia. totalmente. Yo ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo lo vivieron? terrible, terrible. Para mí yo creo que ha sido la parte más difícil de todo lo que, de todo, o sea, ver que tu hijo se lastima, todo, por supuesto que es lo más terrible, pero aquí era una necesidad, una furia, tenía una rabia, es muy feo lo que voy a decir, pero era una adicción. O sea, Claro que sí, es una adicción. Es como pensar en otras personas que tienen otro tipo de adicción y que llegan a hacer tantas cosas, barbaridades, de repente por conseguir lo que necesitan, acá era lo mismo. Sí. Aquí Carlitos llegó, lo pillamos arriba de una silla, mirando 3 metros, buscando por arriba, donde él creía que podía ver algo, allá andaba buscando. Mi amor. Y fue la primera terrible, la segunda fue terriblemente terrible. 2 semanas fuertes. Dos. Y la tercera te diría que un poquito mejor. Y ya la cuarta semana. O sea, estoy dando que 30 días, un mes, fue Un infierno. Un infierno. Yo llegaba a la casa y te juro por Dios que encontraba a la mamá y Carlitos, estaban los dos peleados, pero a morir, ¿no? Pocos se hablaban. El otro hijo estaba por allá atrincherado también, mirando desde su lado, y yo llegaba como a decir, oye, ya va a pasar, pero una hora después yo ya estaba igual de furia con ellos, porque de verdad andaba muy mal, es muy difícil. Yo creo que es lejos lo más complicado, el proceso más complicado de todo esto, solo la única parte complicada. Pero se puede. Y dolorosa. Es que se puede, pero el dolor es de ver que tu hijo te pide algo, te pide y dijimos, Carlitos no es verbal, pero te juro que yo sabía que él me estaba pidiendo azúcar. Y bueno, porque claro. hacía lo imposible y me llevaba donde estaba la cajita de las galletas y me No mostraba el había nada. refrigerador donde estaban los yogur. El que te escucha te quisiera preguntar, ¿cómo lo toleraron? O sea, ¿por qué persistieron? ¿Qué fue lo que estaba dentro de ustedes que dijeron, basta? No, Por o mi sea, parte, yo diría que fue todo el estudio que había hecho la mamá, toda la información que me había, porque todas las horas de su trabajo, de su investigación, me las resumió y yo vi algunas partes. Y también creía en todo su estudio que hizo, y entonces decía, bueno, si tú dices que esto es, esto es. Este es. Muy bien. Y hoy día estoy seguro que sí. O sea, este es el camino. Y a todos los papás, si yo pudiera decirle, o si alguien me preguntara, diría que este es el camino. De verdad que este es el camino. ¿Y tú, dónde sacaste la fuerza para continuar? Porque lo que habíamos vivido durante todos estos años hacia atrás había sido horrible, espantoso. Entonces yo sabía que este era el camino y era por donde teníamos que seguir. Ahora, un gran consejo es, si tú no quieres que tu hijo coma tal cosa, deja de comprarlo. Claro. Por tanto, en mi casa, Carlito iba al refrigerador, lo abría y ya no encontraba nada de las cosas que a él le gustaban usualmente, pero sí estaban las cosas que él podía comer. Entonces, los cajones, nosotros teníamos un cajón de colación a libre exposición durante muchos años. Entonces, ya no estaba ese cajón. Entonces, nosotros dejamos de comprar las galletas y las colaciones del hermano se fueron.
no estaban a su alcance. Entonces él ya dejó de tener a su alcance todo lo que a él le hacía daño y empezó a ver nuevos colores, nuevas texturas, nuevos aromas y se quedó con esos colores, esas texturas y esos aromas que le hacen bien. Entonces, qué locura. Muchos papás, tengo que poner un hincapié acá porque también uno sabe, ok, ustedes vienen a un protocolo, sabes que tienes que hacer esta dieta antes de venir al protocolo y tienes una guía. Y eso también te impulsa a decir, no, es que tiene que ser así porque si no el protocolo no me va a funcionar. Y hay muchos papás que capaz todavía no tienen planeado venir a este protocolo y están escuchando este podcast y capaz lo van a hacer solos. ¿Qué consejo le darían ustedes a estos papás que van a tener ese mes de síndrome de abstinencia, ¿verdad? Pero capaz no tienen un control, un protocolo, simplemente van a hacerlo solos para que aguanten? yo creo que es muy importante tener el apoyo de una profesional al lado. A mí el tener a Chirán Sí. me ayudó muchísimo, porque me dejaba metas. Nosotros antes venía acá, la vimos 3, 4 veces por Zoom y ella me controlaba cada 2 semanas incluso. Entonces, me acuerdo la segunda sesión me dijo, ya, ahora tu meta, ahora hasta que nos veamos, es quitarle la leche vegetal. Y yo anotaba, entonces el otro me llegaba y ella muy ordenada me decía, ya, quitaste la leche vegetal, ¿qué pasó con los tecitos? Y ella me daba como tips súper buenos para incorporar nuevos alimentos y para que el Carlito los procesara bien. Y yo creo que sola es muy difícil. Con el apoyo de una profesional es muy importante. Claro, pero no todo el mundo va a tener acceso a un profesional. Entonces, lo que yo estoy escuchando de ti es, pónganse metas, ¿verdad? Sí. Soy una Sí. persona que capaz no puede costear un profesional. Es decir, ok, yo sé que tengo que quitar los procesados, el azúcar, la leche, el gluten. ¿Esta familia cómo lo hizo? Una cosa por mes, de a poquito, ¿ok? Y con metas a corto plazo. En las próximas 2 semanas tengo que lograr tal cosa. Y lo que pasa es que esas metas llevan resultados. Y de verdad que, como digo, el mes del azúcar, por Dios, Desastre. de verdad, o sea, desastre y todo lo mal y todo. Pero cuando dejó de consumir azúcar en toda su forma, pero después lo vimos comer carne. ¿Qué pasó ahí? O sea, cuéntenme del alivio, porque todo el mundo está ahí que, ay, estamos estresados por tu mes espantoso. ¿Cuándo llegó el alivio? Mira, dijimos un mes. Fueron 2 semanas terribles, una un poquito menos, pero a la 4ª semana ya vimos que él comía cosas que nunca habíamos pensado que comía. Una manzana. repente, ¡pap!, lo agarró. Tomó la manzana y se la comió y listo. Y fue una sorpresa, pero ya, bueno, no sabemos qué pasó. Y lo otro fue que en esos días había una curiosidad alimenticia, se podrá decir, no sé si Sí, está bien, sí. ¿cierto? Donde tú le dejabas unas peras y comía pera. Y no así como obligando. Empujado. No empujado. se lo ofrecíamos, No se lo sino que ofrecíamos. se lo dejábamos pues. Él estaba sentado en esta mesa y en esa esquina le dejábamos unas frambuesas. Él tomaba el pocillo, probaba una. Oye, le costaba mucho. Y después ya. Entonces, se las comía. Al otro día dejamos arándanos. Al otro día fue frutilla. Este año ha comido, Todas las frutas. No, no que sé, él mira, ya- de las que llegan a Chile. Hoy acá le hicimos probar hasta los que no sé, los que no tenemos en Chile. Ha probado las frutas que tú te imagines. Come de todo. Bueno, otro tipo, bueno, otra cosa importante es tener un buen terapeuta ocupacional. Nosotros tuvimos una persona, un terapeuta ocupacional, se nos escucha y se nos ve, él va a saber que es él. Era especialista en comida. Ok. Y él nos enseñó mucho sobre eso. Y te puedo contar, Carlito, nosotros a la palta, el aguacate que llaman Ajá. ustedes, ¿sí? Él la miraba y se ponía a vomitar, donde fuera. Y de solo verla. El olor. Y pensar en la textura, ni hablar, el olor, nada. Entonces, ¿qué hacía él? Mete la mano a la palta. Me preparan 2 paltas y llegaba el día que tenía y Carlito metía la mano a la palta. Después a los tallarines y le echaba y se tocaba. Después resulta que como el día a día era, Carlito, lleva esto a la mesa. Él tomaba los huevos y los llevaba a la mesa. Tomaba la palta y la llevaba a la mesa. Oye, se empezó a familiarizar con todos los alimentos Pon la mesa, pero lleva tú los alimentos a la mesa. y ya Muy bien. de verlos, ya no, y después sentía el aroma y ahora no es problema. Nosotros podemos salir con Carlito y vamos a un restaurante donde esté lleno de olores y cosas así. Y los aguanta. Y todo. Porque también, los ve y los claro, pero también su sistema, su organismo, ya lo
ya tolera, su microbiota está cambiando. El momento que ustedes le bajan la inflamación a ese muchacho, quitándole el gluten, quitándole la leche, el momento que ustedes empiezan a matar bichos malos, quitándole el azúcar, ese muchacho ya, su panorama se abre al mundo de una manera diferente. Porque nunca fue netamente sensorial el problema, era su organismo. O sea, si tú ahorita tienes náuseas y quieres vomitar, y yo te pongo algo que te huele mal, o sea, una carne grasienta, vas a apartármela y no tiene que ver con lo sensorial. Puede que se convierta en algo sensorial, pero realmente tuvo que ver con que tú te sentías mal. Entonces, muéstrenme, además de... Ok, entonces, con la dieta, deja de ser asmático, deja de golpearse y deja de ser selectivo. Y empieza a comer De a probar todo, cosas de como todo. loco. Cuando ustedes llegan a Panamá, recuerdo que lo primero que ustedes me dijeron fue, mira, lleva 2 semanas que no llora. Sí. Cuénteme un poco más, ¿qué otros cambios estamos viendo en él? Otras alegrías que ustedes han tenido acá. ¿Qué han pasado? El contacto visual. A mí me ha sorprendido mucho que ahora tú le hablas y siempre está así. Te mira. Y te mira. Y La te ten- mira. Y te observa y te mira. Y mira como cuando como le hablas, todo eso. Esa parte me ha gustado mucho. A mí me ha llamado mucho la atención que yo al llegar acá vi la guía con todos los procedimientos que le iban a hacer y yo encontraba que era tanto, entonces yo decía, mi hijo no va a tolerar nada. Pasamos los 2 primeros días que fueron difíciles cuando le hacían los exámenes. Y yo te digo que al 3er o 4.er día, no sé si su cabecita empezó a tener más, se empezó a dar cuenta que lo que hacíamos era para que él estuviera bien, para que se sintiera bien, y ha cooperado en todos los tratamientos. O sea, Carlito ya no llora cuando le sacan sangre, cuando la cámara hiperbárica. Yo nunca pensé que mi hijo iba a aguantar 40 minutos dentro de una cámara hiperbárica sin que le diera una crisis de llanto. Carlito, ninguna cámara hiperbárica ha sido complicación para él y ya nos queda la última. Pero yo te digo que yo creo que él sabe que todo esto lo estamos haciendo por él para que él se sienta bien y él ya se siente bien. Está más... ¿Te puedo interrumpir? ¿Sí? Es tanto así que ayer domingo vino aquí a Sortis. Sí. No ¿Verdad? quiso caminar para ninguna otra parte que no fuera a venir acá a Sortis. Quería Vino venir. aquí, quería venir acá. Claro, Mi que amor. ayer quería salía a pasear. Entonces yo le llevé al área social del edificio y no, me quería seguir por el ascensor. Lo iba a llevar al parque cerca del departamento y no. Yo le dije, ya, llévame tú donde tú quieras ir. Y vino para acá. Y Vino para acá. vino para acá. Y llegamos acá y yo le dije, no, si hoy día es domingo, hoy día no Está cerrado. Está cerrado, no vamos a encontrar a nadie. Y ya me miró y nos devolvimos. Pero llegó acá ayer domingo. Y Qué bueno, pues se siente bien. se siente bien. Dejó de llorar. Ujú. ¿Está durmiendo? Sí, está durmiendo maravilloso. Sí. Y Muy además está más consciente de su acto, está más atento. O sea, yo le digo, Carlito, a lavarse los dientes y él ya está en el baño con la pasta y el cepillo. Yo te digo que durante todos estos años Carlitos se tragaba la pasta de dientes porque yo enjuagaba el cepillo, pero él no era capaz de escupir. Yo, aunque le trataba de enseñar que él tenía que enjuagarse con agua y botar el agua, él nunca lo hacía, se tragaba todo. Y yo ahora, hace poquito, la semana pasada empezó ya, toma agua, escupe, enjuágate, y lo hace. Es maravilloso. O sea, y ya lo adquirió, lo hace. Yo bajé unas apps de cuantificación para ver cómo estaba en matemática y eso, y solito cuantificar números con cantidades, y eso antes no lo hacía. Wow. Tú le dices vamos y está parado en la puerta. Entonces ya no tienes que tener cuidado. No le puedes decir vamos 10 minutos antes para salir. Antes le anticipábamos muchas cosas y entonces vamos, Carlito, vamos a ir a tal partido. Y Ahora dice, "Mamá, vamos". ahora tienes que decirle vamos, pero vamos Irte ya. al tiro. Porque como está decimos en súper Chile, al pilla. tiro. Sí, no, ya él no. Y te dice, mamá, vamos. Mamá, Ah, vamos. vamos. Y él se toca la boca. Mamá, vamos. Como moviendo su boca. Ay, mi amor. Lo Porque que- seguramente le enseñaron eso en fonoaudiología. En fonoaudiología. O sea, que le querían moldear las palabras y ahora su cerebro está sacando lo que le enseñaron en algún momento. Como era tan nuestra prioridad era que hablara, hubo una especialista que hacía eso, que Terapia ayudaba. Promos. ¿Ah? La terapia promos, creo. ¿Sí? Pero mira qué locura, porque sí te tengo que decir, muchos papás, incluyéndome, mi prioridad es que hable. Pero tenías un niño agresivo contra él mismo, que no dormía, que lloraba todo el día. Y aún así, lo que un papá quiere es que un niño hable, porque piensa que el habla lo es todo, cuando ese niño lo que está es sufriendo, porque lo que pensamos es que nos va a decir, que va a tener la coherencia para decirnos los secretos. Ni ellos saben.
O sea, ni ellos saben, porque te puedo decir, Raquel, mi hija, que habla, si ella sufre de acidez, yo me doy cuenta por qué alimentos decide comer o qué tan fría necesita su agua. Pero hasta el día de hoy, ella no me puede explicar lo que se siente una acidez. O sea, me puede decir dolor, pero siento que hay que sanarlos. Hay que entender qué le pasa a su cuerpo, De todas maneras. los problemas médicos. De todas maneras, toca sanar problemas médicos para que luego todo el resto, lo que uno quiere de desarrollo, empiece a florecer. Es la sensación con la que nos vamos ahora. Ahora sabemos que nuestro hijo está bien. Está médicamente bien, está comiendo lo que corresponde, porque eso es lo otro. Acá descubrimos varias cosas, varios alimentos que no tiene que comer, no puede comer. ¿Cómo qué? Era alérgico al huevo. Al huevo, a la carne de cerdo, a la quinoa. Era alérgico a la palta. A la palta. Imagínate, es alérgico a la palta y le daba asco la palta. Imagínate si tú lo hubieses embutido palta. Era sido lo lógico, ¿cierto? El Claro. aceite de palta, claro. Entonces, pero eso se necesita a los especialistas que están acá Sí, para poder... para hacer los estudios Para y hacer todo. los estudios, la tecnología que tienen ustedes acá, eso es súper importante. Sí, pero como te decía, mi prioridad era que hablar. Hoy día mis prioridades cambiaron. Ahora él está médicamente bien, está alimentándose bien, con lo que tiene que comer, con lo que debe comer, con lo que le hace bien comer, y ya va a hablar. Y va a hablar solito porque obviamente sí, estábamos equivocados en el camino. O sea, no tan equivocados porque queríamos que hablara solamente, era No. nuestra prioridad, pero no sabíamos que estaba enfermo. Totalmente, no sabía que estaba enfermo. Entonces, frente a nuestro desconocimiento, eso le quedaría como consejo a los papás, que de alguna manera traten de ver cómo está médicamente. Y de ahí van a venir todos los otros avances, estoy seguro. Estoy clarita que sí. Claro, además que en Chile le habíamos hecho exámenes de sangre y siempre nos decían que estaba todo bien. O sea, todo lo que tiene tu hijo es porque es una conducta, porque es autista. Entonces, si tu hijo tiene esto, es porque es un rasgo más de un niño con autismo. En cambio, acá la doctora Dolly le encontró parásito, tenía un virus, le encontraron un gen mutado. O sea, le encontraron muchas cosas. Entonces, me voy con la sensación de que acá están mucho más avanzados en cuanto a medicina que nosotros. Es medicina de precisión. ¿Y qué pasa? Nadie puede decirte, le hicimos un estudio de sangre y está todo bien, porque un estudio de sangre no acapara un sistema completo. Es donde tú apuntas el estudio. Incluso un electroencefalograma, como te digo, si lo apunto hacia epilepsia y no sale epiléptico, pues está todo bien, a lo que la epilepsia pertiene, pero no funciona. ¿Qué tan funcional es el niño cerebralmente? Entonces, yo creo que una de las cosas que este protocolo a mí me ha enseñado es el poder de buscar donde hay que buscar. ¿Dónde están las cosas que no están funcionando bien? Y desinflamar, sanar, conectar el cerebro. O sea, hay tantas cosas que uno puede llegar a hacer, pero desde la vista de que ese niño no está sano. Absolutamente. De hecho, yo lo mencioné, creo, al principio, es decir, hicimos un estudio genético, que no es barato. En Chile no sale barato. Ningún hacerlo. lugar. Un exoma. Un exoma. Un exoma completo. Oye, yo me acuerdo, eran páginas y páginas. Obviamente que los dos nos mirábamos el examen, nos mirábamos nosotros. ¿Qué dice esto? ¿Qué será? Oye, ¿lo tomó? Ah, no, está bien. ¿Tú sabes que Eso fue hicieron- lo que la neuróloga no lo miró más de 10 segundos para decir, está bien. Es un gen único Es un desarrollado. genio, y listo, sería todo. Oye, pero... Existen genes asociados al autismo, pero no todo el mundo lo tiene, ¿ok? Es más, Raquel no tiene ni un solo gen asociado al autismo, de los que se conocen, ¿ok? Incluso no tiene ni uno mutado de los que están supuestamente asociados al autismo. Y sí, hicieron un estudio de bioinformática sobre estos genes. Y ¿sabes lo que? La conclusión fue que si más bien existen genes asociados al autismo, que no significan que causan autismo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen ese gen y no son autistas. Y hay personas que son autistas y no tienen ese gen. Ajá, tú. Entonces, al final del día, es como que sí, puede ser algo asociado. Pero la mayoría, muchos de nuestros niños, son niños ambientales. No son niños que vienen con, el autismo es genético 100%. No, 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 no. La epigenética tiene mucho más que ver. ¿Qué metilan, qué no metilan? ¿Verdad? Y simplemente qué tan enfermos están. O sea, que su cuerpo, un niño que llora, un niño que se golpea, un niño que no come, un niño que no duerme, un niño que juega con el excusado, el agua del excusado, eso no es un niño sano. Pero como es autista, le dicen, no, es porque es autista. No, esa es la mentira más grande de
esta generación. Exactamente. Y bueno, y lo que tú decías, yo tengo yo le heredé a mi hijo el gen mutado y yo no soy autista, creo. ¿Qué, ¿Sí? de cuál? ¿El MTHFR? ¿Estás hablando? Sí, el MTF. MTHFR. Sí. Ok, porque ese gen lo tiene, como, no sé, se me olvida el porcentaje, pero mucha de la población. Y para las personas que están preguntando qué gen, el MTHFR es un gen que básicamente significa que la persona no activa ni metila el ácido fólico. Eso es todo lo que significa. Pero para el neurodesarrollo, ¿okay? Si tú estás mutado, muchas veces te puede golpear cerebralmente. No sé si ustedes lo vieron en el electro de él, pero pueden haber ondas lentas en 4.5 Hz, ahí bien clavaditas, ¿ok? Y lo lindo que cuando ya encontramos esa mutación y se suplementa con metilfolato, esa onda tiene la potestad de empezar a migrar. Y eso hace que el neurodesarrollo vaya más rápido. Pero un gen de MTHFR mutado, un autismo no produce. Es simplemente un golpe más. Un golpe más, exacto. Es la suma de todas las... Y tiene arreglo. Tiene arreglo. No el gen, pero sí la solución del gen. Ok, puede que ese niño nunca metile ácido fólico, pero por eso ya existe ácido fólico metilado. Ya está. No es el fin del mundo. Sí, exacto. De hecho, se lo empezamos a proporcionar por indicación de la doctora Dolly antes de venir acá. Claro, porque pasa mucho, ¿ok? Que viene un paciente al ABC y si no tienen tiempo atrás el metilfolato en su cuerpo, de repente hacemos el electroencefalograma para hacer la terapia MERT y nos damos cuenta que ahí está la barrera y esa barrera es difícil de romper. Pero con un poquito de tiempo antes, suplementando al niño, la barrera se rompe más rápido. Entonces, el protocolo tiene más éxito más rápido. Sí, yo te digo que pasamos de un niño ultramedicado a un niño que ya no está tomando medicamentos, solamente está con suplementos que su cuerpo necesita. Eso es una bendición ve tan tranquilo. grande. Claro. O sea, 8 fármacos a 0 fármacos en un par de meses. Eso es una bendición muy grande. Lo que pasa es que ahora son suplementos, ¿por qué? Porque como en el sistema yo diría que por la alimentación tan mala que tenía, está bajo en esos. Entonces hoy día se los suplementa para que se normalice y se sienta mucho Y por mejor. el gen mutado que tiene, va a tener. Sí. Es que eso lo va a tomar siempre. Claro. Siempre, De por vida. De por vida. Sí. Pero los suplementos, quizás un año más, cuando volvamos, va a tener sus niveles tan bien que van a decir, oye, esto ya no es necesario seguir. También recuerda que más allá de la alimentación, la microbiota. Cuando no tienes una microbiota adecuada y que ese niño come un alimento, no siempre se nutre completamente de ese alimento, porque el que tiene que hacer el trabajo de sacar esos nutrientes y de alimentarse son los bichitos. Entonces, sin duda, muchos de nuestros pacientes vienen con una microbiota deficiente. Por eso le ponemos microbiota acá. Esos trasplantes tan hermosos, ¿verdad? Que nos encantan. A los papás, cada uno es un mundo, porque va suplementándolo de lo que realmente necesita, que es una microbiota nueva, de cosas que él no tiene. Entonces, entre lo que hicieron acá, más todos esos alimentos nuevos que él está comiendo, 100% sacan adelante a un muchachito como él. Hay algo que yo estaba hablando con Shiran y me parece importante que nos den el consejo ahorita. Supe que Carlitos estaba teniendo mucha ansiedad por la comida. Descubrieron el por qué, hicieron una modificación. ¿Le pueden avisar aquí a todos los papás qué fue lo que pasó? Sí, en la mañana le faltaba la proteína. El desayuno estaba con el carbohidrato y después se comía una fruta, pero después seguía con mucha ansiedad. Quería más. Y no se saciaba nunca. Y Chirán, cuando llegamos acá, nos empezó a revisar cómo se alimentaba diariamente. Nos dijo entonces, el desayuno tiene que incluir la proteína, que es muy importante para que su cuerpo quede saciado, para que su cuerpo se sienta más vital y tenga más energía para comenzar el día. Y la incorporamos y fue muy bueno. Pero eso, para darse cuenta de eso, tú tienes que tener la minuta que entregan día a día, del registro, con esto es lo que puede comer y llevarla, pero al 100%. O sea, estos son los alimentos de hoy día, de esta manera va a comer y esos son los que tiene que comer. Ni Y más ahí, ni menos. Ni más ni menos. Bueno, acá nos han ayudado con el tema de las proporciones, ¿cierto? ¿Cuánto de cada uno? No le puedes dar 10 manzanas a un niño Porque en entonces un eso día. es igual a un sneaker, eso es igual a un chocolate. O sea, tu hijo sigue buscando azúcar. Entonces, por eso que le encantan todas las frutas, pero si uno lo hace de manera medida, siempre metiendo proteína, porque esa proteína en la mañana es la que va a aguantar el azúcar del carbohidrato. De hecho, yo he pasado estos días
periodos de 3, 4 horas sin necesidad de comer. No, porque, claro, ya come de tal manera, con proteína, con los carbohidratos necesarios, que pasaron 3, 4 horas y no necesitaba. Y pasábamos antes de a veces 1 hora, hora y media, y ya estaba necesitando comer otra vez. Y solamente que le metieron como unas arepitas de pollo, ¿cómo hicieron? En la mañana Ajá. al carbohidrato le hacíamos tortillitas. Bueno, igual hay que ir variando en la mañana para que no se aburra, pero como pancitos, como tortillita, a la parrilla, a la plancha, al sartén. De su carbohidrato, y ahí le claro, metes la proteína. Claro, trocitos pequeños primero para que no fueran tan invasivos, y ya ahora le damos trocitos más grandes y lo come, pero fantástico. Y con el aceite del día y insisto, hay que ser muy rigurosos con el tema de la dieta y eso es una parte muy importante. Es la base. Ujú. Es la base, porque al final si queremos que la terapia MERT dé fruto cerebral, si queremos que las células madre realmente desinflamen, si queremos que el FMT pegue, necesitas que la base esté bien. Claro. Exacto. Y- Tú lo dijiste, como consejo sería que los papás traten en lo posible de venir. Los que van a venir, que vengan con la dieta. Yo creo que es una parte muy importante venir con lo más avanzado posible la dieta. Con lo más avanzado Y posible. los que no puedan venir, en casa se puede hacer mucho quitando los procesados. Todo lo que viene en una bolsita, todo lo que viene en un frasquito, todo lo que tenga más de, no sé, si van a comer palta y tiene 5 componentes, no es palta. Nada, que no, o sea, que tenga barcode sirve, realmente. Y yo les diría a cualquier papá que está viendo esto por primera vez, la dieta RetroRed está disponible gratuitamente. La pueden ver en el episodio 31 del podcast que tenemos ahorita. O sea, se buscan episodio 31 y ahí puedes ver, te damos toda la dieta, la puedes ver. O sea, para las personas que no van a poder viajar, puedes por lo menos ver lo que estamos hablando acá y probarlo. Hay mucha gente que lo prueba solo en casa porque vive muy lejos o no tienen la posibilidad de viajar y les va bien. O sea, empiezan por algo. Pero sin esa base, amigo... Y no es nada complicado, simplemente te dice que lo que tienes de un alimento que lo consumes el lunes no lo puedes volver a repetir hasta el jueves. Son más o menos 3, 4 días que no se repiten los alimentos. Y te dicen, usted va a comer estos 5 alimentos durante el día y tú los preparas Como tú quieras, como pero tú así. quieras. Ahora, ojo, lo complicado es lograr que dejen de comer lo malo para empezar a comer lo bueno. Pero ya aquí se habló calzón quitado. Ya lo dijimos. Aquí se habló la realidad de lo que para ustedes fue. Yo tuve una mamá que le tocó dar jeringas de sopa a la fuerza al niño porque no había manera de sacarle la adicción a la pizza que tenía, el chicken nuggets que tuvo de 6 años. Por 6 años siempre comía pizza, chicken nuggets, papa frita y dulces. De desayuno, almuerzo y cena. Entonces, al final, siempre hay manera. Es cuestión de tener compromiso y saber realmente dentro de ti que este es el camino. Porque si tú no estás convencido que este es el camino y vas al neurólogo y te dicen que no tiene nada que ver y te comes ese cuento, ya escuchaste este podcast. Ya escuchaste a muchas mamás que dicen que tienen que ver. Una sola persona que te está diciendo que no puede ser suficiente para que tú no lo hagas. Háganlo por los niños. Para Pruébalo. uno como papá, de verdad, yo creo que es lo más fácil. Oye, ¿quieres esto? Ahí está. Pero no es lo que tiene que ser. O sea, tiene que ser que se alimente bien. Y ojo, también, si yo me hubiese sentado con el neurólogo que también me dijo que la dieta no tenía nada que ver y me hubiese dado opciones, no, la dieta no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es esto y esto y esto, yo lo hubiese hecho. Pero la única opción que a mí me dio fueron terapias convencionales y Raquel lastimosamente no mejoraba con las terapias convencionales en ese momento porque Raquel se reventaba la cabeza contra la pared, porque Raquel lloraba de principio a final en todas las clases, todas. Ninguna la aguantaba. Entonces, al final, esa opción, que era la única opción, a mí no me servía. Tenía que buscar otra opción. Entonces, lo menos invasivo de la alimentación. Prueben, empiecen por ahí. ¿Verdad? La alimentación. Yo también estoy convencido que lo menos que uno puede hacer es que pruebe con la alimentación. Traten de irle sacando los procesados, los gluten, como dijimos, y traten de que coman lo más sanito posible. Y Los resultados, no sé si está de acuerdo conmigo, pero se ven a cortísimo plazo. Desde que empezó la dieta, no sé, a los 2 meses, 3 meses, ya teníamos un niño que no podía ver la carne, que le salía una hilachita de carne, una fibra, y la sacaba de la boca a comer carne como... Y van a ver, claro, a a lo picapiedra. A lo picapiedra, un Y hay cavernícola. personas que ¿sabes qué, Carlos? Hay personas que han probado una dieta y no les ha funcionado. Y muchas veces tiene que ver, no porque no le está funcionando, sino que hay otros factores que
por ejemplo, uno dice, bueno, ya estoy libre de procesados, pero le estás dando, qué sé yo, la zanahoria y tú no sabes que tu hijo es alérgico a zanahoria. Claro. O sea, por eso es tan importante hacer la retrored, que por lo menos anotando de la manera que la doctora te enseña a hacer esta dieta, te puedes dar cuenta sin estudios. Obviamente siempre teniendo estudios es mejor, pero te puedes dar cuenta rotando alimentos cuál hace bien, cuál le hace mal. Y siempre puede haber un bicho, un virus, un parásito que todavía esté ahí, que una dieta sola no mata. Entonces esto es solamente la base. La doctora tiene un dicho, mira, la dieta no lo es todo, pero sin dieta no hay nada. Y yo creo que eso es así. Absolutamente. No. Otro punto importante es tocar el tema de cuando llegamos nosotros acá, es que tuvimos que desparasitar a Carlitos. En Chile yo creo que muchos papás No se desparasitaron los niños. van a sorprender, igual como nosotros acá, desparasitar. Sí, Y nos desparasitamos todos como grupo familiar. Claro, porque la microbiota se pega. Exactamente, fue súper importante. Y sí hay retroceso en los niños, se nota. Cuando uno desparasita, Cuando sí, desparasita. pero no se pierde. No se pierde nada, pero sí fueron días que tú decís, pero si ayer andábamos tan tranquilitos, andaba tan bien, estaba Se tan... arrebatan horrible. Y cambió. Pero es un proceso porque fue Fueron una 7 semana. Bueno, son 7 días, porque hay que darlo durante 7 días, son 3 medicamentos diferentes. Y al séptimo día ya, Se acabó. al octavo día ya se ve nuevamente que el niño empieza a subir. Eso pasó también con Raquel. Y no pasa con todos, pero con muchos sí que cuando la doctora empieza un régimen de desparasitación, algunos sí parece como que desmejoría al principio, es que están muy incómodos también, no se sienten bien. No es lindo, o sea, no se siente bien que te desparasiten cuando tienes parásitos. Cuando no tienes parásitos, no sientes la pastilla. Pero cuando los tienes, que viene un poquito de nada, o sea, sí puede sentirse un poco mal. Y eso es cuando la doctora dice, este está lleno de parásitos. Bueno, nuestras indicaciones, llegamos a Chile ahora, nosotros terminamos nuestro protocolo este viernes y lo más probable que no lo más probable, el próximo miércoles cumplimos fecha y deberíamos estar desparasitando nuevo a Carlitos. O sea, Bueno, pero no te preocupes tanto esta vez. Bueno, por lo menos en mi experiencia con Raquel, es que ya la segunda, ya realmente es por precaución a cualquier huevito que haya parido, pero no es tan grave como la primera. creemos lo mismo, exactamente. Sacábamos la misma conclusión de que no debería ser tan complicado y estando en casa ya va a ser un poquito diferente. Claro que sí. Para nosotros fue muy potente el tema del cambio de clima. Eso fue también, podríamos comentarlo, que nosotros llegamos 2 días antes acá para aclimatarse un poco. A los que vengan de países un poquito fríos como Chile. Aquí hace calor. Aquí hace mucho calor, entonces también eso al niño también es importante poder que lleguen el primer día aquí un poquito más aclimatados, que no lleguen como primer día aquí directo a hacerse algunas cosas. Válido. Sí, y como otro consejo súper importante es que no le crean al neurólogo que si tu hijo hace esto, hay que medicarlo para que esté más calmado. Es que el que esté más calmado no es la solución. Hay que buscar la raíz del problema. Yo, si volviera a tener otro hijo y en igual condición, no lo llevo al neurólogo, no lo llevo al psiquiatra, lo llevo al nutricionista o lo llevo al endocrinólogo que me busque niveles de inflamación y por ahí empezaría. Nosotros perdimos mucho tiempo, perdimos muchos años, pero aquí estamos y creo que estamos por el camino correcto y yo veo en Carlitos que estamos por el camino correcto y estamos felices ahora. El mejor testimonio del mundo. Yo te digo, no trates de calmarlo hasta la pregunta de por qué está inquieto. Claro. Esa es la pregunta. ¿Por qué está inquieto? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué ¿Por qué lloras? se pegaba en la cabeza? ¿Por qué si un niño mete las manos al baño y se lava las manos con su orina o come piedras? Carlitos comía piedra y buscaba, se acostaba en el piso helado. Claro. Buscaba siempre las partes heladas con su guatita. Ahora entiendo que estaba inflamado y que eso lo relajaba y Claro. hacía sentirse mejor. Comer piedras, sinónimo de pica, sinónimo de falta de vitaminas. O sea, todo esto tiene unas explicaciones del cuerpo, orgánicas, problemas médicos que se fueron resolviendo y se van a ir resolviendo con el tiempo. Y eso es lo que todo el mundo acá tiene que saber. Cuando yo digo que un diagnóstico no es un pronóstico, te lo estoy diciendo en base a conocimiento y que nuestros niños, si fuese realmente que el autismo es esto, pues no hubiese ni terapias, porque entonces ¿para qué vas a llevar algo que no va a mejorar? Estos niños mejoran cuando te das cuenta que son niños antes que un diagnóstico, cuando te das cuenta que tienen un montón de problemas médicos que uno sí puede sanar. No te estoy diciendo curar un autismo, te estoy hablando de sanar un cuerpo. Da la casualidad de que el pronóstico también cambia, mejoran. Claro, Carlitos subió en talla y ahora está recuperando peso. Claro, Era porque un está niño- digiriendo los alimentos. Claro. Exactamente. Claro, o sea, antes era un niño con su guantita más inflamada,
Nunca ha sido un niño sobrepeso ni eso, pero cuando empezamos con la dieta empezó a bajar mucho de peso. Claro, porque se comía todo el azúcar que comía. Claro, ahora ya acá comenzó nuevamente a subir de peso y creció en talla y en talla de zapato también. Qué belleza. Ahí es cuando sabes que te está nutriendo. Porque no solamente me engordo por un azúcar, no, es que estoy creciendo. Sí, está Que yo creo que la otra vez esa pancita que tenía era inflamación, no era que estaba... Ni siquiera era una engordando con azúcar. No, nada, ni siquiera, no, al contrario, no era... ¿Tú cuánto tiempo estuve estancado en el peso, en la talla, en todo? Ajá. En todo eso. Oye, yo sí quisiera decir que, bueno, la experiencia acá ha sido muy buena, si podemos hablar de la experiencia en sí, del ABC. Acá hay un grupo de personas... Me encantaría nombrarlos a todos, Claro, ¿ya? lo que pero quieras. no me sé todos los nombres. Es que somos 80. Me encantaría ¿Tú sabes que hay poder 80 nombrar- personas que corren este protocolo? 80. Yo te puedo mostrar la foto de la fiesta de Navidad. Somos 80. Bueno, por eso que nosotros cada vez nos tocamos con distintas personas que nos saludan muy amablemente, muy afectuosamente, nos han ayudado. Pero ¿cómo explicarlo? Y lo más importante que siempre todos los profesionales con los que hemos estado nos han explicado todo, pero tan bien que tú dices, oye, pero esto es lo que yo necesitaba escuchar. O sea, no es lo que yo quisiera escuchar, pero así me hubiera gustado que me lo explicara. O sea, cuando te muestran un examen y dicen, mira, aquí está lo malo. Aquí, y por esto, y estas son las causas, te muestran un electroencefalograma. Mira, así es y así. Oye, de verdad, nosotros, la última reunión con la doctora Sara, La doctora Azor. La doctora Sarafima. Oye, habló durante 15, 20 minutos, terminó y me dijo, ¿alguna pregunta? No. Es No. que explican demasiado, o sea, y muy detallado, se toman su tiempo y de verdad que uno queda súper claro y hay preguntas, la verdad es que no hay preguntas porque está todo muy bien explicado. Y igual los chicos de acá de MER, Javier y José son un 7. Tienen tanto amor, tanta Claudia. dedicación. Claudia también Claudia organiza te todo. organiza todo, te recibe el primer día porque llegas como asustado. Esa yo creo que era la cara que nos vio, asustado, y te lleva a cada oficina, no te dejan solo, te acompañan, después te traen, te llevan, te van a buscar. En eso, oye, yo me saco el sombrero, o sea, estoy feliz, quiero volver, Me da mucha alegría. quiero volver con mi hijo acá. Yo sé que aquí nos tratan bien a todos. El grupo de la doctora Dolia ya también, Auri, Melanie, la señora Bielka, César, la niña del lado, no me recuerdo su nombre, pero también siempre muy gentiles, muy amorosos, siempre preocupados de nosotros, de que a Y de qué todo a en qué general. vienen. Los niños siempre son el centro de toda la atención. Siempre ellos están preocupados que el niño no esté mucho rato acá, que no tenga una larga espera, de que, oye, si no ha llegado un medicamento, los procedimientos, ellos se preocupan de ir a buscarlos, bajan ellos mismos, llaman a Claudia, vuelvo a nombrar a Claudia, pero El pulpo. lo mismo, sí, ella está para todos lados, ¿cierto? Como todos al frente también, en las células madres, siempre también muy preocupados, es muy grato venir acá. La Ay, verdad qué que feliz. se nos pasaron las 5 semanas Muy rápido. demasiado rápido. Pero Y ya es mi- hora de volver a casa y como vamos a llegar con un Carlitos que ahora nos tiene que demostrar Todo lo que ganó. Todo lo que Claro, ganó. como nos dijeron ahí arriba, acá sembraron, Ahora hay que cosechar. ahora hay que cosechar. Exactamente. Solamente le falta Ahora- amor y ahora- tiempo. Ahora queremos tiempo, de verdad. Yo digo, no sé, quiero que pasen luego 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses para ver todo lo que él va a poder hacer, porque Así es. ahora va bien médicamente, va bien en la parte de alimentación, porque lleva una dieta pero hecha a su medida y... Y el se ve bien. cerebrito también el- está. Oye, pero sí, súper bien, la terapia MER también. Espero con ansia, de verdad, la evaluación del tercer electro, porque, como dijo la doctora, hay muy buena madera, le encontró muy Hay muy buena madera para trabajar. buena madera para trabajar. Esas palabras me gustaron mucho porque creo que hay harto por hacer. El potencial es. Exactamente. Y como se va a sentir mejor Carlito, yo sé que va a ser capaz de hacer muchas cosas. Así es. ¿Mm? Ay, gracias. Gracias a los dos, de verdad, Maciel, Carlos, por estar acá, por la confianza, por el hermoso testimonio, por las enseñanzas. Creo que aquí sabemos que ustedes son testigos que un diagnóstico no es un pronóstico. Claro. No sé
queden con los brazos cruzados, estudien, lean, usen su propia cabeza. No siempre el neurólogo es la eminencia que uno piensa porque simplemente es neurólogo. Hay personas que saben, hay personas que no saben. Cuando te encuentras con un profesional que no te está ayudando, busca otro y busca y busca y busca, así como tú hiciste. Háganlo porque sacamos a nuestros hijos adelante las mamás y los papás. Los profesionales son personas que van y vienen, pero ¿quién se queda con Carlitos? ¿Quién se queda con Raquel? Nosotros. Entonces está en nuestra mano. Así que nada, gracias a ustedes y nos vemos pronto.